¿Preparados para escuchar la palabra de Dios? Pónganse de pie. Recibamos con un fuerte aplauso a Ketty Quiñones. Hoy nos comparte la preciosa palabra del Señor. Ketty, bendícenos. Amén. Amén. Hoy es vigilia. De aquí no nos vamos. Vamos a leer un versículo antes de que se ponga y se siente. Y continuamos. Vamos a leer en el libro de Tercera de Juan 1:4. Tercera de Juan 1:4. A ver. 1:4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Puede tomar asiento, iglesia. Dios le bendiga. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Gloria al Señor. La verdad que estos testimonios nos animan a avanzar y a crecer y a creer. ¿Sí? Estamos llevando la serie del fruto del Espíritu. Y esta serie empezó la semana pasada. ¿Todos los que están aquí han venido la semana pasada y escucharon hablar del amor? No. Bueno, tienen que irse ahí a las páginas de YouTube y todo esto, que ahí está la predicación completa. Pero bueno, hemos empezado la serie con el tema del amor y hoy vamos a hablar del segundo fruto del Espíritu, hablando del gozo. Por eso hemos leído este versículo. Cuando nosotros hablamos de gozo, automáticamente se nos viene a la mente, ¿qué cosa? Es aquello que nos sucede cuando nos dan, por ejemplo, un dinero. Qué gozo nos entra, ¿verdad? Que nos digan, no tienes que ir a trabajar mañana y te vamos a pagar igual. Eso también. Generalmente relacionamos el gozo con esas buenas noticias, con evidentemente un buen resultado médico, que no haya ningún dolor, ninguna molestia, que todo vaya estupendamente. Pero del gozo que vamos a hablar hoy no se trata de eso. Decimos que el gozo es un fruto del Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo en sí mismo trae fruto. Entonces, cuando hablamos de que el gozo es fruto, entendemos que toda la iglesia a nivel mundial tiene que estar llena de gozo. Porque si dice que es fruto del Espíritu y la iglesia tiene al Espíritu Santo, entonces el gozo del Señor tendría que estar en su pueblo. Pero nosotros somos testigos de que a veces no acontece así, ¿verdad? A veces no necesariamente la iglesia refleja el gozo del Señor. Entonces ahí nos quedamos como un poco en el aire. Y si no es esa alegría por recibir un dinero y tampoco es por ir a la iglesia y tener al Espíritu Santo, entonces ¿qué es el gozo? El gozo es una posición del alma, es una actitud que surge de la confianza en Dios. Es un deleite producido por el Espíritu Santo y esto lo experimentamos todos aquellos que hemos sido redimidos. El gozo, como fruto del Espíritu, no tiene que ver con lo que suceda externamente en nuestro entorno. Esto tiene que ver con algo que está dentro de nosotros, que es precisamente el Espíritu de Dios. Estaba mirando de dónde proviene la palabra gozo y dice que tiene que ver con el latín gaudín, que su verbo es gauderet, que traducido es regocíjate y deleítate. ¿Sí? Vamos a leer en Isaías 54, 1, 2. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo,
la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Podemos ver que en la traducción que sacamos del latín, la palabra gozo tiene que ver con lo que hemos dicho ahora mismo, que es regocíjate. Y vemos que la Biblia aquí en Isaías 54, el Señor le dice a una mujer que es estéril que se regocije. Probablemente esta mujer quiere tener hijos. La pregunta es, ¿cómo se va a regocijar una persona que quiere algo y no puede tenerlo? No es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del gozo, estamos hablando de que el Señor nos llama, que lo sintamos aunque estemos en escasez. Tenemos que estar gozosos. La otra definición que tiene es deleite. ¿Qué dice el Salmo 37:4? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Aquí el salmista nos hace saber, deleítate en el Señor y tú vas a recibir aquello que tu corazón anhela. Porque es otra definición de gozo, el deleite. En conclusión, ¿qué es lo que tiene que decir el gozo? Es una celebración anticipada a aquello que tú estás esperando de parte del Señor. No es fácil, ¿verdad? Es una celebración anticipada. A mucha gente nos cuesta a veces celebrar aquello que no vemos. Es muy difícil asegurar y afirmar que vamos a adquirir aquello que estamos anhelando. Y en ese proceso de tiempo, ¿qué nos sucede? Se nos va el gozo y nos amargamos. Y viene ya otra cosa peor, porque dice la misma escritura que cuando estamos amargados la gracia de Dios se aparta. O sea que más lejos se va aquello que quieres recibir. De un momento a otro el gozo se convierte en un puente para que tú recibas aquello que estás anhelando. Pero tienes que gozarte. ¿Quiénes están esperando? Cada uno espera una cosa indistinta, ¿verdad? Entonces hay que regocijarse, hay que gozarse, porque aunque no lo veas, vendrá. Vamos a dar un paseo por el libro de Nehemías. Y es un paseo largo, es vigilia. ¿Qué dice Nehemías 8 del 1 al 6? Dice la escritura que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Dice el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Quédese con el entendimiento. Seguimos. Y leyó en el libro delante de la plaza de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el medio, en la presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían, y los oídos de todo el pueblo estaban al libro de la ley. Entender y atención. ¿Qué más dice? Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, así como estoy yo ahora, que habían hecho para ello. Junto a él estaban, hasta allí voy a leer la parte A, estaban junto a él un poco de gente. Vamos a pasar al 5. Dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Qué dice el 6? Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén. Alza sus manos, se humillaron, adoraron a Jehová, inclinados a tierra.
Esto es un episodio, nosotros conocemos quizás el libro de Nehemías y sabemos que Nehemías era un pueblo, era la ciudad de Dios y estuvieron cautivos y ellos habían vuelto y ya llevaban un tiempo en una restauración, en una regeneración del lugar y resulta que todavía como que no se habían enfocado en lo que era la palabra del Señor. Y dice que el sacerdote Esdras con el gobernador Nehemías tienen este escenario que ahora mismo estamos hablando. Pero a mí me llama la atención en lo que hemos leído, que dice que Esdras y Nehemías hacen el llamado a los entendidos, hombres y mujeres. Y esto me describe a mí que había más gente, que había mucho más gente en el lugar, pero no les llamaron a todos, solo aquellos que entendían. Es interesante saber, y usted dirá, ¿te desviaste del tema del gozo? No me he desviado, estamos allí. Entonces, esta gente que el Señor permite que su palabra se le abra, el plan de Dios es que sea entendido. Creo que en esta noche, todos los que estamos aquí, el Señor ha considerado que es entendido. Que escucha la palabra y nunca, mejor dicho, desde el púlpito de madera y estaba en el lugar alto, dice el sacerdote Esdras. Entonces, ¿qué pasa? Que este pueblo, después del cautiverio que ha tenido, en este momento imprime como que de alguna manera recién se va a empezar a enfocarle su vida en lo que es el Señor. Lo cual se entiende que este pueblo no vivía en gozo. Este pueblo venía con ese bagaje que les venía siguiendo del cautiverio, que habían estado en Babilonia, ¿era verdad? Habían estado en Babilonia 70 años cautivos. Nuestra vida a veces refleja algo así. Cuando hemos estado quizás no han sido 70, han sido menos. Pero hemos estado cautivos, fuera de esa verdad del Señor. Y ha pasado tiempo y todavía no hemos entrado a aquello que Dios quiere hacernos entender. La Biblia dice en el libro de Daniel, esa cita no la he pasado porque simplemente quiero parafrasear. Cuando Daniel le ora al Señor y cuando hablamos de los 21 días, el Señor le dice a Daniel que desde el momento que él se puso a entender, él envió aquella respuesta que él esperaba. O sea, no es desde que se puso a orar, sino desde que entendió. Entonces, para el Señor el entendimiento es una de las cosas más importantes que tiene que tener su pueblo. Por eso él en la palabra del libro de Romanos dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Y para entender tenemos que atender. Si nosotros venimos y no atendemos a lo que Dios habla, muy difícilmente vamos a entender. ¿Verdad? Si desde aquí sale el consejo de Dios, esa lámpara que alumbra los pies y sigue alumbrando el camino, y no atendemos, no lo vamos a entender y menos lo vamos a aplicar. Entonces, es importante que tenemos que entender. ¿Qué más dice el libro de Nehemías? Vamos a saltarnos al 8. Dice que y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Aquí ya el Señor no se queda corto, une el sentido con el entendimiento, porque ahora le voy a llevar donde le quiero llevar. Dice que Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba y levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo al pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a llorar en la alabanza, a llorar en la administración, hablando de la oración específica. Pero en el tiempo de la palabra como que nadie llora. Yo es que ahora mismo no veo a nadie llorando. Dice que ellos lloraban al oír la palabra.
Yo me imagino que ellos lloraban porque dirían, qué lejos hemos estado de la verdad del Señor. Ahora que estamos escuchando todo lo que está escrito aquí, Dios mío, ¿cómo es posible que yo haya vivido así? ¿Cómo es posible que yo me haya dedicado a esto? O sea que la palabra de Dios trae una reflexión al corazón del hombre. La palabra limpia, porque tú en ese momento, en el momento que te arrepientes, tú lo rápido que se te ocurre decir, yo tengo que cambiar. Por eso la importancia de la atención. Vamos a seguir porque si no el tiempo no nos da. Entonces, ¿qué dice el siguiente versículo? ¿Qué ha pasado? Nehemías 12, ¿puede ser? El 10, sí. Luego les dijo, id, come grosura y bebé vino dulce y hembra porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces podemos ver que primero les hace que atiendan, que entiendan, que pongan todos los sentidos, porque sabemos que los sentidos es un arma letal del enemigo, ¿verdad? Dice la Escritura que el enemigo engañó a Eva por los sentidos y la distrajo de lo que Dios había dicho. Entonces hoy sigue funcionando igual. Los sentidos tienen distractores y si no ponemos los sentidos en lo que Dios está hablando, es fácil que nos distraigamos y no entremos en lo que Dios quiere que entremos, que es su gozo. Y vemos aquí cómo le dice que no se entristezcan, que está bien la tristeza, que produce arrepentimiento para que traiga salvación, pero que se gocen, porque ese mismo gozo es su fuerza. Entonces empezamos a entender de dónde viene el gozo. ¿De dónde viene el gozo? El gozo viene del Señor. Vamos a leer en el Nehemías 12:14, ¿verdad? Yo ya me perdí. El 14. Vale. Dice, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en el tabernáculo, en la fiesta solemne del mes séptimo. Esto me llamaba la atención. Cuando ellos estaban leyendo el libro de la ley, a los entendidos y los que atendían, lo que decía en ese libro era esto. Dice que esto el Señor se lo dijo a Moisés. Y claro, cuando yo leí esto, yo dije, yo tengo que buscar cuándo Dios le dijo esto a Moisés. Así que vamos a leer en el libro de Éxodo 37:7. Del 7 al 11. Dice, hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo de una pieza con perdón, creo que me he ido del versículo. Este es el 33. Es 33, perdón. Quizás lo pasé mal. Si no lo busco yo. Éxodo 33, del 7 al 11. Sí. Ahora sí, gracias. Dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entrara al tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda a adorar. Y adoraba. Y hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Es curioso.
Yo estaba mirando y dice que el tabernáculo, en aquel tiempo donde estaba el tabernáculo, dice que era en el centro de la tienda. Pero Moisés, como hemos leído, él quita el tabernáculo, dice que desmonta el tabernáculo y lo monta fuera. ¿Por qué? Porque dice que Moisés ve que el lugar donde está el tabernáculo está contaminado. Y a causa de esa contaminación que tiene ese lugar, él decide hacerlo fuera. Y como hemos leído, cada que él quería ir al tabernáculo, él se acerca a ese lugar y la señal de que la presencia de Dios estaba ahí era aquella columna que se ponía en la puerta. Y me quedaba yo diciendo, Señor, aunque esté fuera, a veces nosotros estamos en un hogar, en una casa donde hay tanta contaminación, ¿verdad? No todo el mundo vive en un medio cristiano. Hay gente que vive en conflicto. Hay gente que vive con un esposo, con unos hijos, con una situación la cual no es y no puede acceder a la presencia de Dios. Y el Señor le deja ese lugar reservado para que busque la presencia del Señor. Este tiempo, por ejemplo, hay gente que dice, yo en mi casa no puedo orar. Y el Señor le dice, mira, ahí tienes la iglesia, tienes la reunión, porque es un tabernáculo el que tú puedes acercarte y buscar la presencia de Dios. Pero me es curioso porque dice que Moisés, cuando vuelve del tabernáculo, se encuentra con Josué que está en el tabernáculo. Digo, ¿pero qué tabernáculo? Y entonces eso me lleva que el Señor a través del Antiguo Testamento nos lanza un rayo de luz para hacernos saber que el tabernáculo es nuestra vida, nuestro corazón, donde la presencia de Dios quiere habitar, es en nuestro corazón. Y desde ahí es de donde sale nuestra adoración al Señor. Entonces podemos ver que cuando el Señor en el libro de Nehemías le da las instrucciones al pueblo y les dice con todas las señales y con todo, mira, prepara esto, prepara lo otro, lea la historia en casa, le está diciendo, tienes que preparar y buscar la presencia de Dios para que puedas vivir en gozo. El gozo del Señor solo va a venir a tu vida y a mi vida a través de la búsqueda de la presencia de Dios. Entonces eso es lo que el Señor nos enseña. Y seguimos mirando un verso más. ¿Por qué motivo a veces no sentimos el gozo? El salmista nos hizo saber a través de Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Nosotros sabíamos cuál era la condición del salmista, del rey David. Estaba en pecado. Lo había hecho mal. Y él tuvo que venir a la presencia de Dios y arrepentirse. Es una de las cosas que tenemos que hacer si el gozo del Señor no está en nosotros. Entonces tenemos que atender, tenemos que entender, tenemos que buscar su presencia y tenemos que arrepentirnos. Porque eso es algo que la presencia de Dios no puede moverse en nosotros y no se produce la confianza que tenemos que tener para que el gozo del Señor esté en nosotros. Y entonces David nos hace saber esta situación. Estaba lejos de ti, Señor, te di la espalda. Y si usted lee en el libro de Nehemías, para no entrarle en toda la historia, que es preciosa. Bueno, vamos a leer este versículo, Nehemías 8:17. Dice, y toda la congregación que volvía de la cautividad hizo tabernáculo, y el tabernáculo habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Está hablando que el pueblo que había estado cautivo no había tenido esa intimidad y esa presencia de Dios con ellos. Y estaban, si no estamos en Dios, ¿en qué estamos? Le hemos dado la espalda. Y era lo que pasaba con David. Él era consciente que le había dado la espalda al Señor. Nosotros tenemos que tener esa humildad y esa conciencia. Cuando le hemos dado la espalda al Señor, eso nos roba la paz. Eso empieza a sentir un desasosiego, ya sea por una cosa o por nada. El gozo del Señor empieza a desaparecer de nuestra vida.
Y es ahí donde hacemos dudar a otro y decimos, si este tiene el Espíritu Santo y dice que en sí mismo el Espíritu Santo tiene gozo, ¿qué pasa con esta persona? Entonces tenemos que buscar al Señor y hacer como hizo David. Y nosotros sabemos que este cautiverio no solamente fueron aquellos mencionados aquí. De este mismo cautiverio estaba Daniel. Y dice la Biblia que Daniel nunca perdió el gozo. Porque era un hombre que estaba en la presencia de Dios. Dice que oraba 3 veces al día. Y no le importaba edicto, ni le importaba ninguna mala noticia. No me interesa nada de lo que puedan decir. Yo voy a hacer aquello que mi Dios me enseñó. Y aunque lo echaron a un foso de leones, él seguía gozoso delante de Dios. Sabemos que tenía unos amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y lo mismo. Se los llevaron jovencitos. ¿Ustedes se imaginan un cautiverio jovencito? Yo me imagino estos chicos que tendrían 15 años. Para estar 70 años cautivos. Ellos lo tuvieron claro, como para amargarnos. Vamos a tener el gozo del Señor allí donde vamos a estar. En la situación que estemos, el gozo del Señor no se va a apartar de nosotros. ¿Por qué? Porque su confianza, Sadrach, Mesach y Abednego se lo dijeron a este rey. Ni te molestes en preguntarme. No voy a adorar a nadie que no sea el Señor. Y si el Señor me quiere librar, o sea, Él tiene el poder para hacerlo. Pero si no lo hiciese, no voy a adorar a ninguna imagen. Hombres que tenían realmente su confianza en Dios. ¿Qué pasa hoy con la iglesia? ¿Qué pasa con nosotros? Que nuestro gozo se quiere resumir en lo que decíamos al principio, cuando tenemos buenas noticias. El gozo del Señor tiene que estar en nuestra vida pese a la noticia que tengamos, pese a lo que estemos viendo. ¿Por qué? Porque estamos esperando en el Señor y tenemos una celebración antes de que aquello suceda. Así que tenemos que decirle al Señor en esta noche: nosotros, Señor, tu gozo no se va a apartar de nosotros, porque vamos a atender, vamos a entender. Señor, vamos a buscar tu presencia. Ese tabernáculo en mi corazón es el que se levanta a buscar tu presencia. Y todas aquellas cosas me van a meter en una confianza tan plena que no importa lo que me digan, que yo tengo que creer en aquello que tú dijiste. Y ahí está mi esperanza. Y no voy a perder el gozo. Hay gente que pierde el gozo de la nada. Está amargado. Y uno pregunta, ¿dónde estará el Espíritu Santo? La Biblia dice que el gozo es fruto del Espíritu de Dios. Y para ver un fruto tiene que haber una siembra. Tiene que haberse sembrado la semilla. Y a veces decimos que ese Espíritu de Dios está en nosotros porque un día le dijimos que sí al Señor. Hicimos la oración de fe. Pero en una relación con Dios no existe. Entonces tal fruto, tal espíritu como que no se termina de afirmar en nosotros para que experimentemos las maravillas del Señor. Y a veces decimos, ¿pero por qué? Precisamente por eso, por lo que hemos hablado. Porque todavía has salido del cautiverio, saliste de Egipto. Pero al igual que este pueblo que estaba allí ya en su territorio, no tenían la palabra del Señor. Es la palabra de Dios en nuestra vida la que va a hacer que podamos vivir en ese gozo. Y a todos nos viene el mal pensamiento, nos viene a la mente. Algo malo, no vas a salir de esta, no va a salir a flote tu matrimonio, esto va a pasar, la mente es bombardeada. Pero la palabra de Dios tiene que venir y derribar todo eso para que el gozo se mantenga en nuestra vida. Entonces lo que produce que el fruto del Espíritu esté en nosotros es buscar la presencia de Dios. No hay más secreto, no hay pasos a seguir. Mira, primero, segundo, como muchos anuncian. Es buscar a Dios. Y el fruto, que es el gozo, saldrá en nosotros. Y hay una cosa curiosa que tiene el gozo. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea que el gozo no viene solo. Ese mismo gozo fortalece nuestras vidas para la espera, para aquello que estamos anhelando. Ese mismo gozo nos mantiene firmes. No nos vamos a mover de lo que hemos dicho. No vamos a ir hacia atrás, como dijo Marlene, ni para coger impulso.
Vamos a seguir hacia adelante, creyendo en lo que Dios va a terminar con nosotros, lo que Él empezó. Así que póngase de pie, iglesia.